Pero antes de comenzar la mesa redonda, permítanme presentar brevemente a los distinguidos panelistas. Los panelistas de la sociedad civil y los actores sociales, la señora Malvina Ceballos, la presidenta del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, DESCO, la señora Marta Pujadas, presidenta del Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico, COSATE, es el sindicato más grande de la región y un actor social importante. La señora Imene Calderón, la directora ejecutiva de Organización de Desarrollo Étnico, Comunitario y Organización Negra Centroamericana, ODECO y ONECA. Y los tres panelistas del sector privado también, la señora Blanca Avelina Treviño de Vega, presidenta y directora ejecutivo de Softec, una empresa mexicana de tecnologías de la información y la comunicación. El señor Javier Cepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala. Y la señora Paula Uribe, directora de Políticas Públicas y Asuntos Gubernamentales y directora adjunta de PepsiCo también. Así que realmente es un honor, un placer de tener este grupo tan distinguido y vamos a tener una discusión muy enriquecedor hoy y tocar varios temas con respecto al desarrollo económico y la inclusión social en América Latina y el Caribe. Quisiera comenzar brevemente con algunas ideas de cómo vemos la crisis en la región hoy en día desde la perspectiva del Banco Mundial. Cuando llegó la pandemia, la región de América Latina y el Caribe ya corría el riesgo de encontrarse en la mitad de otra década perdida, con un crecimiento anémico, un estancamiento en la reducción de la pobreza y un malestar social de amplio alcance. El impacto humano en términos de casos de COVID y muertos ha sido espantoso y entre el peor en el mundo. Y mis condolencias a todos los que han perdido familia y amigos durante esta tragedia. En términos económicos, la contracción del PIB real para la región en 2020 se estima en 6.5%, lo peor en el mundo. A la misma vez se estima que el nivel de endeudamiento habría aumentado en 10.5 puntos porcentuales del PIB en 2020 también, así que hay menos espacio fiscal hoy en día para enfrentar los desafíos de la región. Si bien la región ha logrado avances significativos en la reducción de la pobreza y la desigualdad durante las últimas décadas, enfrenta desafíos importantes ahora que ponen en riesgo logros pasados, a pesar de la implementación de medidas de mitigación. Sin considerar ninguna medida de mitigación, en el Banco Mundial estimamos que la tasa de pobreza ha aumentado de 22% en 2019 a 27% en 2020, con hasta 28 millones de personas cayendo en la pobreza nuevamente. También la región experimentó un aumento en la tasa de desempleo, que ha resultado en más de 21 millones de empleos perdidos. Y el impacto económico de la pandemia ha afectado más a las mujeres que a los hombres en América Latina, ampliando las brechas de género existentes y amenazando décadas de progreso en la igualdad de género. A la misma vez, la región se ve afectada por las megatendencias, por ejemplo, el cambio climático y la transformación digital, que están afectando la dinámica de la economía mundial y también la sociedad. La introducción de una automatización y inteligencia artificial en el proceso de producción industrial, por ejemplo, podría tener un impacto profundo en la economía de la región. La tecnología disruptiva puede ser parte de la destrucción creativa mencionada por el economista Schumpeter, o puede resultar también en reducir la demanda por el trabajo manual, pero también a la misma vez generar nuevos puestos de trabajo. Según el Foro Económico Mundial,
La inteligencia artificial podría generar hasta casi 100 millones de nuevos puestos de trabajo en 2025, hasta 2025. También vimos que durante la pandemia, la facilidad de operar en un mundo digitalizado fue un factor determinante para la supervivencia de las empresas en América Latina y en muchas otras regiones. También sabemos que la región está rezagada en comparación a otras regiones en infraestructura digital, así como en las habilidades digitales. Entonces, estamos interesados en qué tiene que hacer la región para no perder oportunidades que la transformación digital brinda. Y por fin, el impacto de la pandemia y de la megatendencia de la tecnología están llegando en una región con quebraduras sociales profundas. A partir de octubre de 2019, la región experimentó una ola de disturbios sociales y aunque la región tiene en su mayoría países de ingresos medios, es la región más desigual en el mundo. Además, la falta de confianza en los gobiernos, la corrupción y las instituciones débiles que discutieron en el panel anterior y con la capacidad limitada de dar voz a la gente, ha exacerbado la insatisfacción entre los jóvenes, los grupos vulnerables, los grupos excluidos y la clase media también. El COVID ha ampliado las brechas entre ricos y pobres y también entre mano de obra calificada y no calificada. En este momento, entonces, hay un desafío fundamental de diseñar y implementar las políticas públicas que pueden ayudar a aumentar la cohesión social, aumentar el crecimiento económico y disminuir la insatisfacción de los ciudadanos con los gobiernos. Es decir, es un desafío enorme. Bueno, entonces quiero ahora invitar a los panelistas a compartir sus puntos de vista sobre el crecimiento económico y la inclusión social desde una perspectiva regional. Cada uno va a tener 3 minutos, por favor, y voy a ir en orden alfabético. Así que voy a comenzar, por favor, con la señora Calderón. Usted tiene la palabra, señora Calderón. Muchas gracias. Interesante este tema de pensar el desarrollo económico, sobre todo cuando las economías de poblaciones culturalmente diferenciadas, como la indígena, la afrodescendiente, que como se ha dicho, están históricamente marginadas y que mantienen sus cifras de crecimiento económico en escalas muy bajas, que ni siquiera llegan a una cifra como la que se ha mencionado aquí, que sobreviven de actividades de comercio informal, sobre todo el sector turístico y en gran parte de lo que son las remesas económicas. Creo que es necesario construir nuevas narrativas en este sentido, basadas en una mirada diferencial que pase también, que dé la oportunidad a estas poblaciones que pasen de economías de sustentación mínima a realmente un crecimiento económico. Y en esta nueva reconstrucción es necesario recoger los impactos de sindemias, diría yo, que sobreviven estas comunidades como la del COVID-19, en el caso de la región centroamericana, todos los impactos de ETA, de IOTA, pero también la violencia generalizada, que no la podemos desconocer, y que justamente aportan a que hayan economías muy débiles. Y para eso se precisa la incorporación de este enfoque diferenciado donde se le dé a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, a las indígenas, las afrodescendientes, las poblaciones migrantes, las de la diversidad sexual, que puedan tener oportunidades verdaderas, y en el caso de la población afrodescendiente, como dice los 3 pilares del decenio internacional, ¿verdad? Reconocimiento, justicia y desarrollo, pero un desarrollo con identidad. En este sentido, la inversión social es importante que pueda dirigirse a estas comunidades, a estas poblaciones. Hasta ahora, si vemos la cifra de los estados, está en un dígito y que no llega ni siquiera al 1% cuando hablamos de inversión social para que estas comunidades realmente puedan tener las habilidades, las oportunidades en igualdad de condición
de mirar pues a unos procesos económicos mucho más fortalecidos. Entonces creo que aquí el tema de la exclusión ha sido una variable que permea las comunidades, pero que en muchas ocasiones es utilizada por los propios estados, diría yo que como una variable negativa, y no por decir como una excusa para que esta inversión social no pueda llegar a las comunidades. Y esto lo vemos en el caso del COVID-19, que develó la fragilidad en la que estaban los sistemas de salud en estas poblaciones, donde ni siquiera había pues medicamentos ni algunos insumos de atención o de bioseguridad. De hecho, el tema de la vacuna, hablando con colegas de la región, si para las ciudades está llegando de manera lenta, nos ponemos a pensar cuándo van a llegar a nuestras comunidades donde ni siquiera hay centros de salud necesarios para que pueda suceder eso. Entonces creemos que transitar hacia el desarrollo económico pasa necesariamente por generar previamente un escenario idóneo que incube habilidades, capacidades y oportunidades que produzcan crecimiento económico. Y esto no se logrará si no se consideran todas las voces, y en especial la de los grupos más excluidos o los que están en condición de vulnerabilidad. Y creo que es importante mencionar que no podemos planificar el desarrollo, pensar en crecimiento económico, imaginarlo sin ellos, sin ellas. Debemos escucharles. En el contexto actual, los desafíos en la atención integral, que es un indicador que no podemos desconocer, sobre todo en temas de salud, de educación, han sufrido una baja increíble en estas poblaciones. Imagínense que en educación nuestros jóvenes han retrocedido a segundo o tercer grado, y esto porque no tienen dispositivos, no tienen el acceso a esta tecnología. Y yo me preocupo cuando oigo hablar de inteligencia artificial y nuestras comunidades ni siquiera, nuestras poblaciones tienen ahora pues lo necesario para poder hacer frente a la educación virtual. Y el tema de la salud vista como un derecho, también es importante que se reconozca dentro de esto la riqueza y la sabiduría ancestral en este aspecto tan importante, donde las comunidades pueden ser socias estratégicas con todo este tema de la COVID, que es lo que ha sucedido, que la medicina ancestral, la medicina tradicional ha formado ser parte de esas medicinas básicas que realmente son las que las comunidades han tenido acceso para poder frenar las consecuencias de COVID. Entonces, teniendo esto en cuenta, creemos que es fundamental la creación de negocios inclusivos, donde todos de manera igualitaria, hablemos de ecosistemas, si es en temas de salud, ecosistemas de salud, donde las comunidades también tengan oportunidades respetando y reconociendo sus diferencias culturales, sus habilidades, sus conocimientos. Y creo que en un proceso de construcción, de diálogo, pero que sea un diálogo igualitario, donde no veamos a las comunidades como que su conocimiento no puede aportar realmente a construir sociedades y economía mucho más fuerte. Creo que para eso sí es necesario que se nos vea y vean a las comunidades como socios estratégicos y no como objetos nada más de un proceso. Señora Calderón, muchísimas gracias. Súper interesante sus puntos. Estoy tomando notas y vamos a regresar a algunos de ellos. Y me gusta mucho el concepto del desarrollo con identidad y diálogo igualitario. Gracias. Ahora vamos a ir a la señora Pujadas, por favor. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y todos. Desde el Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico COSATE, desde la Central Sindical de las Américas, saludamos y agradecemos la invitación. Ante la reflexión y la pregunta, y sobre todo sobre el diagnóstico que nos dio el panorama de nuestro moderador, realidad que nosotros creemos que la pandemia puso al descubierto la fragilidad de la economía mundial y la diferencia entre las regiones y entre los países de acuerdo a su grado de desarrollo. Las trabajadoras y los trabajadores conocemos muy bien los efectos dramáticos, graves de la actual crisis en nuestra región, con el aumento de la pobreza e informalidad, la caída brusca de salarios, la pérdida de millones de puestos de trabajo. Estos efectos que han sido mucho más profundos para los grupos más vulnerables, dada la desigualdad estructural que caracteriza nuestra región. Según la nueva evaluación de la OIT, la crisis del mercado de trabajo que provoca esta pandemia
dista mucho de haber terminado y al menos tenemos muchos años para que el crecimiento del empleo pueda compensar las pérdidas sufridas. La verdad que en esta región la pandemia visibilizó aún más las violaciones a la libertad sindical, las persecuciones, la violencia, los asesinatos y el debilitamiento de la negociación colectiva. Por eso creemos esencial que los gobiernos de la región reconozcan la función importante de eje que incumbe tanto a las organizaciones de trabajadores y las de empleadores en respuesta a todas las crisis, pero sobre todo a esta crisis, pero conforme las normas fundamentales de la OIT. Recordemos que la recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia del número 205 recalca en particular la importancia del diálogo social en respuesta a todas las situaciones de crisis. Y ahí pone de relieve que para responder justamente a la crisis es necesario el respeto de los derechos y principios fundamentales de trabajo. Porque las normas internacionales realmente establecen un marco justo, equitativo, encarnan esa resiliencia frente a situaciones completas del mundo del trabajo, que son fundamentales para responder de manera duradera, permanente, con definiciones de políticas públicas, tanto a las crisis y en este caso a la pandemia. O sea que es necesario para nosotros que los gobiernos de la región prioricen las políticas, por ejemplo, de salud y seguridad en el trabajo, para que esta reactivación, esta esperanza de reactivación del empleo en la región y la producción sean seguras y saludables. Por eso venimos proponiendo en todos los foros internacionales la importancia de entender que tiene que venir un nuevo contrato social en las Américas, basado en un sistema de desarrollo más inclusivo, que permita a los países desarrollar sus economías, garantizando sistemas progresivos, fiscales, que permitan una mejor distribución de la riqueza y una reducción de las desigualdades. Sobre todo un diálogo social, pero jerarquizado e institucionalizado, completo, abarcativo y permanente. La protección laboral con énfasis sobre todo en el respeto de los derechos fundamentales, libertad sindical y negociación colectiva como ejes, igualdad en la relación con los ingresos solamente con género y raza contenidos, transversalidad de todos los temas. Necesitamos de una América donde la producción y el empleo estén en el centro de los modelos económicos, pero con respeto al medio ambiente, a la seguridad y sobre todo a la soberanía alimentaria en nuestra región. Tenemos que avanzar y lograr políticas públicas que nos lleven a una mejor o nueva normalidad, como la queremos llamar, pero poniendo énfasis sobre todo, no solamente en la cantidad de empleo, que sí es necesario, porque el trabajo dignifica, porque el trabajo es estructural para la persona, poner en el centro a las personas, sino en la calidad de los empleos. Estos creo que son los desafíos que tenemos en nuestra región. Los diagnósticos, todos coincidimos en los diagnósticos. El tema es que tengamos las respuestas y creo que la construcción de las respuestas es con todos, gobiernos, empleadores, trabajadores, sociedad civil, todos tenemos que aportar, sabiendo que todos tenemos que construir este futuro. Esta nueva normalidad no la conocemos, no conocemos los impactos todavía de la pandemia, pero sí sabemos, y como América sufrimos la crisis, tenemos que tratar de vulnerar todos aquellos ejes fundamentales que son estructurales, no a la desigualdad y, por supuesto, con trabajo digno para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Pujadas. Y noto también que usted está mencionando la importancia del diálogo social y también con respecto al empleo, no solamente la cantidad, pero la calidad. Creo que ese es un punto sumamente importante. Bueno, gracias. Entonces, ahora le toca a la señora Treviño de Vega, por favor. Usted tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Y sí, empiezo agradeciendo la invitación y más cuando compartimos el panel con así de increíbles panelistas y un maravilloso moderador. Tengo que responder desde la perspectiva de la tecnología porque represento una empresa de tecnología. Entonces, sí me dio gusto en esta introducción como mencionó todos los aspectos, incluyendo temas tan sofisticados como la parte de inteligencia artificial, porque sí creo genuinamente que si bien en ocasiones pudiéramos decir que el desarrollo económico y la inclusión social en ocasiones iban de la mano, desafortunadamente también con frecuencia esto no es el caso, no necesariamente el que haya desarrollo económico implica que de manera natural se dará la inclusión social. Me parece, y se compartían datos muy claros, de que todos estamos muy conscientes de la parte de la disparidad y de lo que
que significa que el 1% más alto con respecto al resto, a ese otro 99%, es enorme. Es enorme ese gap, y esto ha llevado de alguna manera a este fenómeno que hemos estado viendo, y yo diría sociopolítico hasta cierto punto, que lleva al populismo. Y populismo en todo el mundo, porque si bien pudiéramos hablar de Latinoamérica, de cómo esto lo vemos, este populismo en Latinoamérica, la realidad es que luego podemos ver lo que significó en Estados Unidos Trump o el Brexit, y fueron señales de que hay un segmento de la población que está genuinamente desesperada buscando alternativas en todo el mundo para cerrar este gap, ¿no? Y de nuevo, representando una empresa de tecnología, pues voy a decir, y me alegra que también lo dijo el moderador, el rol que puede jugar la tecnología en este sentido, ¿no? Porque por un lado tenemos los dos extremos, o puede genuinamente cerrar el gap, o ser un puente para cerrar este gap o esta disparidad, o lo puede hacer aún mayor, hacer aún mayor. Veamos ejemplos muy claros, ¿no? El día de hoy las compañías más grandes del mundo, desde la perspectiva de market cap, son empresas de tecnología. Pensemos en Apple, pensemos en Google, en Amazon, en Facebook. Y son gigantes digitales, pero comparemos con las que eran hace todavía en una generación anterior, porque hablabas de un General Motors, o hablabas de Exxon, o Ford, eran realmente empresas de manufactura y con cadenas de suministro. Hoy diríamos que con la excepción de Amazon o de Apple, muchos de estos gigantes tecnológicos ya no tienen estas cadenas de suministro tan sofisticadas que generaban oportunidades económicas más allá de sus empresas, generaban de manera natural esas oportunidades. Y esto debería de ser, y lo es, me parece, un tema que inquieta o que preocupa, ¿no? Pero veámoslo del otro lado, y creo que también se mencionaba. Las tecnologías digitales pueden genuinamente ser este puente o cerrar este gap en lo que tiene que ver con conocimiento, con educación. Sí pueden ser ese puente que lo cierre, y tenemos ejemplos en África, ¿no? Con M-Pesa, donde de alguna manera se democratizaron los pagos, y esto ayudó en el desarrollo económico y en la inclusión social. Entonces, creo que lo que debemos de entender es cómo balancear esto entre si va a ser realmente algo que expanda el gap o que lo cierre. Y de nuevo, es entender que esto puede ser una extraordinaria oportunidad, o habrá quien lo quiera ver como la amenaza de que crezca este gap. De manera personal, yo quisiera ver las oportunidades. Estoy convencida y de nuevo, coincido con la señora Calderón cuando mencionaba que muy desafortunadamente hay regiones donde pensar en las tecnologías digitales es totalmente, déjame decir la palabra, impensable, o hablar es impensable porque están muy lejos de ello. Pero si entendemos su potencial, creo genuinamente que puede ser ese gran diferenciador que nos ayude a cerrar los gaps, no tanto a expandirlos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Treviño. Y usted creo que nos dio un concepto muy importante, ¿no? De las dos extremas con la tecnología que puede ampliar o cerrar este gap. Y cuáles son las políticas públicas que hay que pensar e implementar para cerrarlo. Muy bien, entonces ahora le toca a la señora Uribe. Por favor, usted tiene la palabra. Muchas gracias, señor O'Brien. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada, como dijo Blanca, de estar en este panel con gente tan distinguida y con un moderador tan importante. Y me parece importante que haya un diálogo entre el sector privado, gobiernos y la sociedad civil, porque creo que todos somos actores en esta región y todos tenemos que trabajar juntos para sacarla adelante. Yo diría, yo sé que la pregunta dice 2 prioridades que deben tomar los gobiernos. Yo quiero decir
que primero que todo el tema de la educación es muy, muy importante. En muchas ocasiones, empresas que operamos en la región, como la donde yo trabajo, PepsiCo, pues necesitamos mano de obra calificada, mano de obra que esté bien entrenada. Nosotros somos empleadores bastante grandes en la región y es importante que los gobiernos inviertan en preparar a la gente para que nosotros, que siempre vamos a la región y contratamos gente local en cada uno de los países donde operamos, pues podamos tener un banco o un pool de gente que puede trabajar con nosotros porque está bien preparada. A veces hemos tenido dificultades porque pues no existe la preparación adecuada para las personas y a veces lo que hacemos es que nosotros contratamos gente que tiene potencial y los traemos y les damos nosotros las capacitaciones necesarias, pero eso no debería ser así. Debería tener la gente el acceso a esa educación desde antes para que pueda ser eficiente y productiva la sociedad de cada uno de los países. Otro tema, y eso está muy, muy atado con el tema de digitalización, como mencionaba Blanca. Nosotros vemos que la digitalización es clave para todo, para todo. Creo que hay que invertir más en digitalización porque facilitaría y mejoraría los procesos administrativos para que seamos más eficientes las empresas, para que sean más eficientes la vida de la gente. Mejoraría también el tema de educación, el acceso a la tecnología en cada rincón de los países sería clave para que los niños se les abra la ventana al mundo, ¿no? Y puedan prepararse para un mundo moderno, que es lo que estamos viendo, el mundo pues globalizado, donde no hay barreras. Ahora lo hemos visto con la pandemia, ¿no? No hay una barrera que nos separe ya. En realidad, ahora creo que estamos todos sentados en diferentes partes de la región y podemos hablar y vernos de una manera mejor. Entonces, creo que sí, el acceso a la tecnología, a la digitalización, y también mejoraría los temas que tienen que ver con el Estado de Derecho, que ese era el otro tema clave que para nosotros como empresas, y yo creo que para todos los ciudadanos de la región, el Estado de Derecho es extremadamente urgente, porque donde hay corrupción, donde hay falta de justicia, donde no hay procesos claros, no hay transparencia, etcétera, es imposible vivir. Es muy difícil. Nosotros, digamos, los que invertimos en la región, tomamos decisiones muy delicadas donde el Estado de Derecho que hay en el país, pues nos hace decidir si invertimos más o menos. Y nos gustaría estar mucho más presentes y estamos en algunos países donde tenemos una situación bastante complicada, donde la extorsión es un problema del día a día, donde nos enfrentamos a trabas por el tema de corrupción, que digamos necesitamos construir una planta o modernizar y resulta que nos demoran los permisos porque alguien quiere presionarnos para que demos algo de dinero a algún funcionario. Eso no ayuda y eso creo que hace la región más ineficiente y más insegura para todos, porque pues también los criminales están en la calle y nadie los juzga, nadie los agarra porque la corrupción, y los ciudadanos no pueden vivir así, ni las empresas. Entonces, eso sería yo, o sea, creo que ahí metí varias cosas, pero en realidad es Estado de Derecho, tema de digitalización y tema de educación son claves. Muchas gracias, señora Uribe. Muy interesante tus puntos sobre la digitalización y educación también. Y tu punto que el Estado de Derecho determina básicamente en algunos sentidos el nivel de inversión privada, por ejemplo, ¿no? Que afecta directamente
al crecimiento y la inclusión social. Creo que vamos a regresar a estas ideas en la discusión. Y ahora quisiera dar la palabra a la señora Movina Ceballos, por favor. Gracias. Muy buenos días con todas, con todos y todes. Yo soy Movina Ceballos, peruana, de DESCO e integrante del Foro Ciudadano de las Américas. Agradezco la invitación y la oportunidad de participar y dialogar en este espacio. Difícil no iniciar por el diagnóstico, porque ahí también hay olvidos, omisiones y diversos enfoques para el análisis. Y difícil también no repetirnos entre los y las expositores. El COVID-19 evidenció las fragilidades institucionales y la poca sostenibilidad de los resultados en el desarrollo del crecimiento en América Latina. Gran parte de los indicadores de los ODS se han deteriorado y regresamos a niveles de pobreza que ya habían sido superados en la región 10 años atrás. Como en el resto del mundo, el modelo predominante en América Latina puso los acentos en el mercado como asignador de recursos, alejando irremediablemente la política de las expectativas de los ciudadanos. Así, aquella fue convirtiéndose en una batalla no entre visiones que competían por la mejor fórmula para obtener bienestar, sino entre equipos de administradores del sistema de mercado elegidos sobre la base de reclamos de competencia y honestidad antes que por sus ideas y propuestas. El rol decisivo de los mercados en la vida social se tradujo en casi todas partes en una mayor desigualdad. Los mercados, contra lo que se supone, no solo tienden a dar lugar a una asignación de recursos más desigual, sino que también socavan las instituciones que podrían mitigar estas desigualdades, como la fiscalidad progresiva y el gasto público redistributivo. Al disminuir la importancia de los equilibrios que deben generarse desde la política, la predominancia del mercado acrecienta además la posibilidad de captura del Estado por parte de grupos económicos y financieros, propiciando una creciente corrupción en medio de sistemas de control disminuidos y creciente opacidad en la cosa pública. Como ha señalado Kessler, en América Latina no hubo avances en términos de igualdad. En efecto, si bien ha habido menos pobreza y disminuyó desigualdad de ingresos, las élites se volvieron aún más ricas y muchos de los indicadores de salud, educación o vivienda, por mencionar algunos, que han mejorado en términos absolutos, han generado en la mayoría de los casos brechas que no han disminuido. En cada país persisten a lo largo del tiempo ámbitos de exclusión importantes y problemas del pasado no resueltos. Grupos sociales que no acceden a educación básica, asentamientos humanos con el rasgo distintivo en las ciudades, que lejos de desaparecer también se han recrudecido y han reaparecido enfermedades con la pobreza. Estos problemas obviamente se concentran en los individuos con menos niveles socioeconómicos. Por lo demás, la desigualdad adquiere ahora nuevas formas y corroe los fundamentos mismos de la socialización. La pandemia ha puesto de relieve esta situación, por eso, aunque difícil, como lo viene sosteniendo CEPAL los últimos años, necesitamos un nuevo contrato social y nuevas formas de crecimiento sustentadas en la diversificación productiva, una nueva matriz energética, la afirmación de los derechos y la diversidad, la ampliación de la participación ciudadana y la construcción nuevamente de una comunidad política. Gracias. Gracias, señora Ceballos. Muy interesante y creo que tu enfoque en la desigualdad es clave. También usted mencionó la necesidad de un nuevo contrato social que también fue mencionado por la señora Pujadas. Otro tema para tocar en la discusión. Y últimamente el señor Javier Cepeda, por favor, usted tiene la palabra. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Es un gusto estar en este panel dirigido por Robert, un tan distinguido. Un saludo a todos, especialmente a Paula, con quien nos conocemos de hace ya muchos años. Bueno, la verdad es que complementando un poco lo que decía Robert al principio,
nos enfrentamos a grandes retos y según el informe del Banco Mundial que tú posaste algunas cosas, yo también tenía apuntadas por acá, las principales economías parecen estar listas para registrar un fuerte crecimiento, aunque muchas economías en desarrollo continúan rezagadas. Se estima que el crecimiento mundial puede ser como el 5.6%, según tengo el dato del Banco Mundial. Sin embargo, en lo que a nosotros nos compete, la recuperación de muchos países se ve limitada a el resurgimiento de casos del COVID, la vacunación desigual y el retiro de medidas económicas gubernamentales de apoyo a distintos sectores. Y este es el caso de América Latina, del que tenemos que hablar. La región más golpeada por el COVID, la región con los niveles más bajos de vacunación, una región con sistemas de salud realmente eficientes y con altos niveles de pobreza, desnutrición e informalidad. Como sector privado, y particularmente el sector industrial que yo represento, estamos y seguiremos comprometidos con varios temas. Número uno, tener en cuenta que la prioridad es la salud y la vida de los habitantes. Esa es la prioridad. Que somos los generadores de empleo formal, bienestar y oportunidades y por lo tanto el cuidado de la salud debe ir también de la mano con el crecimiento de la reactivación económica. Una reactivación económica, como bien lo decía Paola, debe estar enmarcada dentro de la certeza jurídica, dentro de esa certeza jurídica que nos permita superar no solo las desigualdades, también los obstáculos que nos permiten generar aún más empleo formal, generar más oportunidades, como el contrabando, la corrupción. Y aquí abro un paréntesis, en el caso de Guatemala, hemos creado un programa que se llama Guate Integra, que es un programa que hemos hecho de la mano con la International Chamber of Commerce y que ha sido muy exitoso y que lo que pretende es precisamente generar una nueva cultura de identidad en este mundo en el cual hemos estado inmersos con tantos temas de corrupción. Creemos también en acciones concretas que nos alejen de las promesas y discursos populistas o políticos. Y creemos que parte de lo que debemos de hacer es, ya se ha mencionado por acá por algunos de los colegas del panel, será la brecha educativa que se generó a raíz de la pandemia, creando un ecosistema enfocado a mejorar la calidad y el acceso a la educación, porque creemos que ya de por sí la calidad y el acceso a la educación no era lo óptimo, pero ahora en las condiciones actuales se ha venido deteriorando más. También creemos que debemos elevar los estándares de la educación, empezando por el estándar de la capacitación que tienen que recibir los propios maestros. Debemos de ampliar la cobertura educativa, debemos invertir y adaptarnos a la tecnología y debemos de hacer todo eso transparentando la ejecución presupuestaria de la educación pública en nuestros países para que se enfoque más en una ejecución y mejora de la calidad educativa más que en gastos administrativos que realmente solo drenan los aparatos o las instituciones de educación. Por otro lado, creemos que es importante impulsar y mejorar la infraestructura. Y cuando hablo de infraestructura, empiezo por hablar de infraestructura de acceso a los servicios básicos para la población. Agua, luz, salud, educación, nutrición, etc. Infraestructura para mejorar la competitividad. También, aquí hablo desde el punto de vista de la visión empresarial, acceso a mercados a los pequeños y medianos empresarios, sobre todo los que están en las áreas rurales de los países que son productores de algunos insumos. Hay que hacerles más fácil la llegada a sus mercados. La infraestructura tecnológica, pues también ya lo he mencionado, y también promover la transparencia e integridad. Quiero cerrar con una reflexión que siempre he tratado de hacer en este tipo de foros o de paneles. Y en los documentos que nos mandaron se menciona mucho, ya se ha mencionado aquí también, el famoso tema de la inteligencia artificial y de la tecnología. Todo eso está perfecto, pero si no le metemos un complemento de inteligencia emocional, el mundo se nos va a ir de las manos. El mundo, las personas, han pasado o hemos pasado por desde pérdidas de empleos, ahorros, negocios, hasta pérdidas de seres humanos cercanos o familiares. Creo que es muy importante a todo esto que estamos hablando darle una gran dosis de inteligencia emocional. Las personas necesitan ser tomadas en cuenta no solo por la parte de productividad o la parte de desigualdad, sino que por la parte como seres humanos el mundo necesita ahora darle mucho énfasis a la inteligencia emocional. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor Cepeda. Noto la importancia de mejorar los servicios públicos, ¿no? Y mejorar la calidad
de ellos para la ciudadanía. También usted mencionó el tema muy importante de la productividad. Es otro factor donde la región no está llegando, ¿no? a los niveles de otros países, por ejemplo, los países de Asia del Este y la OECD. Y también enfocó en la corrupción y la certeza jurídica, muy parecido a la idea de la señora Uribe sobre el Estado de Derecho. Bueno, se nota que hay un consenso básicamente, ¿no? En varios puntos por los panelistas y el sector privado. Entonces, vamos a ir ahora a una Señor Tercio, se está cortando. Perdón, ¿me escucha? Ahora sí le escuchamos. Sí, Ok, perdón, mi otro, si puedes repetir, por favor. perdón, este teléfono está sonando, voy a apagarlo. Ok. Quería decir que hay algo de un consenso, ¿no? entre los puntos claves del sector privado y de los organismos sociales. Quisiera hacerles preguntas, pero como no tenemos tanto tiempo, voy a pedir que contestan a las preguntas tomando solamente un minuto, ¿ok? Entonces va a ser un tipo de lightning round, ¿no? Una ronda de relámpago. Y voy a comenzar con el señor Cepeda y la señora Uribe y voy a pedir cuáles son las dos principales reformas de política pública que los gobiernos de la región deben priorizar para promover el crecimiento económico impulsado desde el sector privado. Si tenían que escoger dos cosas y un minuto cada uno, por favor. Señor Cepeda. Primero las damas, se le dejo la palabra a Paula. Yo creo que principalmente el tema de lo que comentamos antes, acceso a tecnología, o sea, digitalización para todos y capacitación en el área tecnológica. Y número 2, diría yo, que definitivamente el Estado de Derecho, la seguridad jurídica. Eso es algo en lo que deben enfocarse los gobiernos para todos, o sea, por el bien de todos, desde el ciudadano de a pie más pobre hasta la empresa más grande. Perfecto, gracias, señora Uribe. Señor Cepeda. Gracias. Yo no quiero ser repetitivo ni redundante, por eso voy a explorar dos ideas más. Una es impulsar una política de mayor integración económica y comercial en la región. Creo que como región no hemos aprendido a actuar en conjunto. En el caso de Centroamérica, lo digo claramente, los que nos miran, si es que nos miran como región. Solo nosotros somos los que estamos codeándonos para ver cómo destacamos cada quien y sacamos la cabeza. Entonces creo que ese es un tema. Y el otro, una política de acceso a la vacunación. No vamos a poder tener acceso a nada más si no tenemos acceso a la vacunación. Dar acceso a la mayor cantidad de personas se vacunen en el menor tiempo posible, inclusión y equidad social a través de acceso a las vacunas, dar acceso también a que el sector privado pueda comprar vacunas y pueda instalar puestos de vacunación para que la mayor cantidad de gente se vacune lo más pronto posible. Así como lo hemos hecho en otros temas, como donaciones de hospitales, etcétera, podemos tener acceso a las vacunaciones. Y lo que voy cerrando es generar estos programas de vacunación sin corrupción como un factor que pueda ayudarnos también a la reactivación económica. Que la reactivación económica al final del día va a generar atracción de inversión, va a generar mayores empresas y con mayores empresas, mayores y mejores empleos formales, mayores oportunidades, menos pobreza y menos incentivos para migrar. Gracias, señor Cepeda. Muy claro. Voy a dirigir la próxima a la señora Treviño. Y señora, desde su punto de vista, ¿cuáles son las acciones de política más urgentes que los gobiernos deben implementar para beneficiarse de la nueva revolución tecnológica? Bueno, tengo que empezar por decir que no soy una experta en
en política, entonces en políticas públicas. Entonces mi respuesta pues viene desde el punto de vista de una empresaria, de una emprendedora, pero sí diría y coincidiría con lo que ya respondieron en preguntas anteriores, porque en ese sentido, antes que cualquier política o reforma, sí tenemos que hablar de certeza jurídica, de Estado de Derecho. Eso es innegable y eso no es una reforma, eso es algo necesario. Pero si yo fuera a tocar, ahora sí hablando desde como empresaria, lo insisto, de cuál sería para mí lo más urgente, pues tiene que ser por entender, porque esos gobiernos entiendan que aquí hay un efecto exponencial en lo que tiene que ver con el uso de las tecnologías digitales. Se tiene que entender. Creo que en ningún gobierno hemos escuchado esto como parte de su mensaje, de sus estrategias. Y si no hay ese entendimiento, difícilmente habrá entonces políticas públicas, porque yo insistiría en que son estas tecnologías las que nos ayudarán a cerrar el gap. Y ahorita mencionaba, creo que el señor Cepeda, que contrario a lo que fue la revolución industrial, que quizás se fue dando de manera lineal, en el caso de la revolución, o lo que pudiera llamar la revolución digital, esto es exponencial, lo hemos vivido, lo sentimos. Y simplemente comparemos como veíamos hace tiempo el procesamiento, ¿no? El procesamiento de los microchips, y se había dicho, oye, mira cómo se dobla, cómo cada 18 meses se dobla esa capacidad de procesamiento y cómo va bajando el precio. Esto fue algo de lo que se habló hace 30 años o 40, pero hoy es increíble, es ridículo ver la capacidad que tú tienes de almacenamiento, de procesamiento en nuestros teléfonos. Así de sencillo y así de democratizado, si queremos verlo, y por eso tendremos que hablar siempre de lo que sean tecnologías digitales, partiendo, y creo que lo mencionaba Paula, partiendo de la base que esas comunidades, y lo había mencionado la señora Calderón, que esas comunidades tengan acceso a Internet. ¿Cómo vamos a hablar del uso de tecnología si no hay el acceso a Internet, ¿no? Pero si lo entienden y se entienden estos efectos que son exponenciales, tendremos que irlo permeando hacia todas las industrias y a cada segmento, donde veamos que puede tener un efecto positivo en la gente, en las comunidades. Yo me enfocaría en 3 áreas. Una tiene que ver con el uso de tecnología de una manera más eficiente. El segundo, y quizás el más importante, preparar a la fuerza de trabajo para cómo utiliza esas tecnologías y verlo desde todo lo que hemos estado hablando. Puedes hablar, ya lo decíamos, en inteligencia artificial, pero biométrica, ingeniería, programas educativos. Necesitamos una fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué políticas existen? Y por último, pues crear el ambiente que lo facilite, que fomente la innovación, que no necesariamente es algo que encontramos con frecuencia en la parte en la región de Latinoamérica. Hay cosas desde propiedad intelectual, regulación que de veras promuevan la innovación, en temas de Perdona, salud, señora Treviño, cosas, ¿no? perdona que la interrumpo, pero que quisiera mantener un poco el horario, si está bien, pero creo que... ya terminé con esto. Ya. Gracias, señor Treviño, muy claro también. Y la última pregunta para nuestros panelistas, Ceballos, Pujadas y Calderón. Dado la arraigada desigualdad estructural de la región que ustedes han mencionado y exacerbada por el COVID y los disturbios sociales, ¿cuáles son las 2 prioridades más importantes que ve para que los gobiernos de la región construyan sociedades más inclusivas y resilientes? Señora Ceballos, por favor. Gracias. Adicional a lo que había comentado, creo también que los estados, al formular las políticas, estas públicas, estas deben hacerse considerando que deben ser informadas, que deben ser coherentes, integradas, participativas y con objetivos alcanzables, ¿no? Porque si no,
Eso es lo que está generando distanciamiento entre la sociedad civil y los estados y está generando desconfianza. Los índices de confianza son muy frágiles en nuestras sociedades y eso tiene que ver con la calidad democrática de la región y creo que ahí los estados, para poder ser inclusivos y resilientes, tienen que trabajar, ¿no?, en ese tema. Y lo otro que tienen que hacer, recomendaría yo a nuestros estados, es revisar sus prácticas. Debemos evaluar, sistematizar, analizar permanentemente para aprender de los aciertos y los errores. Parece que a veces no hacemos ello y no fomentamos un diálogo de saberes, un intercambio de experiencias entre Estado, sector privado, sociedad civil, ¿no? Y sobre todo que permitan que nos escuchemos activamente, porque parece que estamos, pero no nos escuchamos ni nos entendemos. Eso sería, gracias. Muy interesante, señora Ceballos, gracias. El punto de la desconfianza es muy interesante. Bueno, entonces le toca a la señora Pujadas, por favor. Un minuto, por favor. Sí, cómo no. Bueno, para nosotros es necesario muchísimas cosas, pero para resumirlas en un minuto, porque todas son importantes, pero creemos que los gobiernos deben adoptar un enfoque centrado en las personas. No solamente para garantizar el acceso y la calidad de la tecnología, ella nos dijo la señora Calderón expresamente cómo podemos pensar en la inteligencia artificial cuando tenemos una brecha digital en nuestra región, no solamente en nuestra región entre países, sino entre zonas del mismo país, las diferencias, digo que este es un tema que tenemos que ver, no solamente en las grandes ciudades. Y entonces, para garantizar este acceso y calidad de la tecnología es todo un desafío, porque además las transiciones tecnológicas deben tener claro que todos no partimos del mismo lugar. Entonces tienen que estar dadas las condiciones, esa transición justa que se utiliza en lo medioambiental, tiene que ser aquellas condiciones que permitan que todos podamos acceder, pero no todos estamos en el mismo lugar. Entonces hay que crear las condiciones. Y eso incluye también el respeto a las normas fundamentales. Sin duda, para nosotros, libertad sindical, negociación colectiva, no discriminación, no contra el trabajo infantil, es decir, todos los derechos fundamentales que todos los países de la región han ratificado y participan activamente en los compromisos, tanto sea en la OIT como en el marco de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo, en esos compromisos asumidos. Entonces, otro tema más para nosotros, el tema del acceso universal a la protección social. Por supuesto, el tema salud, en el caso hoy estamos discutiendo, como dijo el Papa, que la vacuna es un bien común y universal, estamos discutiendo esto. Y todo esto basado también en la calificación, la preparación de las trabajadoras y trabajadores para estas nuevas habilidades, esta reconversión para que nadie quede afuera. Creo que también, y lo vuelvo a reiterar, la base de todo es el diálogo, acá todos lo coincidieron en alguna manera de su enfoque, lo podemos llamar la cultura del encuentro, el diálogo social institucionalizado, efectivo, pero lo importante es que acá nadie se salva solo, nadie puede salvarse, ni un país, ni una persona, ni una comunidad, en lugares y en sociedades que no se realizan. Así que para nosotros es muy importante no solamente reivindicar y muchísimas cosas más que los gobiernos deben hacer, pero también la participación activa de los actores sociales, la sociedad civil, ahí coadyuvando para tomar, por lo menos, como dije antes, este camino de los impactos y los desafíos de la nueva normalidad. Gracias. Muy bien, gracias, señora Pujadas. Y señora Calderón, por favor, en un minuto. Sí, muchas gracias. Creo yo que es importante, como lo dije, transitar hacia un escenario donde se cree todas estas habilidades, las competencias, las capacidades, porque es la manera también donde vamos a poder pensar en una mejor productividad, el tema de la inversión social vista desde la educación, una educación que ya se ha mencionado, donde podamos converger todos desde nuestras propias realidades, el tema de la salud, pero la salud con identidad, ¿verdad? Reconociendo esos saberes ancestrales. Importante el tema de la seguridad y para las poblaciones indígenas, afrodescendientes, el tema de la seguridad jurídica por
porque tiene que ver con la producción de sus tierras y ahí un poco un aumento en la calidad de vida a través de hacer producir estas tierras y avanzar a lo que serían negocios inclusivos. Creo que también es importante, el otro punto es continuar fomentando este tipo de diálogos, pero diálogos que sea un proceso constructivo, que no solamente sea al principio, en medio, sino que podamos tener una temporalidad donde todos y todas los sectores podamos sentarnos de igual manera, no solo a proponer, sino también a revisar cuáles han sido los efectos y los impactos de todas estas acciones que nos hemos propuesto. Y quiero cerrar enfatizando el tema de reconocer los saberes ancestrales, no solamente en temas de salud, que es muy importante con la COVID-19, pero también en temas de educación y producción. Excelente, muchas gracias, señora Calderón. Bueno, hemos llegado al final de la primera parte de la sesión y ahora nos toca abrirlo a los representantes de los gobiernos, los y las coordinadores nacionales y representantes de la GTCC. Entonces, quisiera invitarles a ellos a tomar la palabra. Voy a ver si hay alguien aquí en la lista. Veo que el señor Michael Campbell está pidiendo la palabra. Señor, usted tiene la palabra. A todos y a todas, muchas gracias a todos los miembros del panel y la excelente conducción del mismo. Latinoamérica y el Caribe ha sido y continúa siendo una de las regiones más inequitativas del mundo. Ello se debe a una interacción de factores, ¿no? Nuestra historia colonial, la intervención continua en los asuntos internos de nuestros países, políticas públicas inadecuadas y reglas de comercio y inversión que son injustas. Nicaragua continúa su marcha firme en la lucha contra la pobreza, que debe de ser la prioridad. Estamos construyendo una economía sostenible y autosuficiente, particularmente en lo referido a la agricultura y a la generación de energía eléctrica a base de fuentes renovables, pero también una economía capaz de insertarse dentro de la economía regional e internacional. En ese sentido, Nicaragua está comprometida con una mayor integración económica hemisférica, aprovechando las ventajas de la posición geográfica y la afinidad cultural para promover mayores flujos de inversión extranjera directa y comercio inter e intrarregional, procurando además mejorar la productividad de los recursos humanos y las cadenas de valor, reduciendo las barreras comerciales y fomentando la especialización tanto de los países como de los sectores económicos. Entre estos sectores tenemos que mencionar, ¿no?, el sector de las TIC, de la digitalización en general, la externalización de servicios, la agricultura, mayor colaboración en energías renovables, el sector de economía creativa y azul, turismo multidestino, entre otros. Ello requiere el desarrollo de infraestructura digital, comunicaciones, transportes, un sistema financiero más amigable, energía eléctrica, entre otros, pero también requiere dar prioridad a los sectores poblacionales que tradicionalmente han sido excluidos de la actividad económica nacional, incluyendo mujeres, jóvenes, pueblos afrodescendientes e indígenas, personas con capacidades diferentes, entre otras. En fin, garantizar la plena participación de toda la población en el quehacer económico. Por eso, el modelo de gobierno de Nicaragua se llama el pueblo presidente. Para concluir, quería hacer referencia al tema de cambio climático, que miro que no se tocó mucho entre los panelistas. Para nosotros ese es un tema existencial, como lo es para la mayoría de los países del mundo, ¿no? Es un tema económico, es un tema social, político en general. En ese sentido, Nicaragua va a hacer 4 declaraciones en la próxima COP26 en Glasgow, Reino Unido. Primero, queremos declarar Centroamérica y el Caribe oficialmente como una zona vulnerable ante los efectos del cambio climático. Queremos elevar el tema de pérdidas y daños al mismo nivel de mitigación y adaptación en el Acuerdo Marco de París. Queremos que haya justicia y reparación para las víctimas del cambio climático y finalmente queremos promover la protección de los bosques
que es uno de los recursos que en este hemisferio tenemos dependemos mucho de ello. Esperamos en ese sentido contar con el apoyo tanto de los países como de empresas y la sociedad civil para llevar estas declaraciones y que sean aprobadas en la próxima COP26. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Campbell. Muy interesante. Y noto que usted también tocó el tema de la integración económica, como el señor Cepeda. Obviamente muy importante para Centroamérica, pero también para otras partes de la región. Con respecto al tema de clima y el cambio climático, noto que hay otro panel a la misma hora que la nuestra, desgraciadamente, porque hubiera gustado participar en esto también, pero que por eso no enfoqué mucho este panel en el tema de clima. A ver si, ¿quién más quisiera intervenir? No sé si hay alguien más en la lista que quisiera hacer algunos comentarios. Nadie, no hay nadie solicitando palabra, señor Telercio. Ok, muy bien. Entonces, vamos a seguir discutiendo entre nosotros. Una cosa que me llamó la atención es que muchos de los panelistas mencionaron la importancia de tener un nuevo contrato social. Y me pregunto, ¿cuál era el estado, la condición del contrato social en América Latina y el Caribe? Es decir, ¿existía antes? ¿Y cómo ha cambiado? ¿Y cuáles son los elementos claves que vean para renovar o crear un nuevo contrato social? Desde sus perspectivas. ¿Alguien quisiera comentar? Yo tal vez quisiera hacer mención, retomar el tema que puso Paula sobre la mesa. El tema del contrato social empieza por respetar las leyes, el Estado de Derecho. También pasa por precisamente tener instituciones sólidas, instituciones realmente que respeten precisamente el Estado de Derecho. La institucionalidad es algo muy débil en nuestra región. Y creo que algo que no tocamos, pero que también incide mucho en el tema de la inclusión, el tema del crecimiento, reactivación económica, es algo que a veces nos da un poco de temor de hablar. Pero es todo lo que tiene que ver con el contrabando, el crimen organizado, el narcotráfico. Es algo que está afectando estos factores de recuperación, crecimiento económico y la inclusión social también. Y muchas veces perdemos el tiempo en descalificaciones ideológicas de un extremo contra el otro, y en medio de estas dos discusiones ideológicas está el narcotráfico tocando la guitarra y ver cómo nos peleamos como sociedad y cómo nos dividimos. Gracias, señor Cepeda. Y creo que tus ideas también llegan a la importancia de reforzar y renovar la capacidad del sector público, ¿no? Para enfrentar estos problemas. ¿Alguien más quisiera comentar sobre este tema? Señora Pujadas. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que sí, que coincido con lo que ha dicho Javier sobre su opinión sobre el tema del nuevo pacto social, pero creo que también podemos agregar, si me permite, complementar el valor de la democracia, el valor de la ciudadanía. También coincido con las instituciones fuertes, con transparencias en la función pública, y no nos olvidemos también del tema de seguridad jurídica. Los gobiernos los estados deben dar seguridad jurídica, no solamente para el tema de los negocios que existen y deben ser, y los empleadores tienen razón, sino también para la seguridad jurídica de los trabajadores. Y esto todo implica lo del diálogo. Para mí, el diálogo debe construirse
a través de este nuevo modelo, porque los desafíos que vienen, las tasas de desempleo, la creación de nuevos trabajos, la pérdida de nuevos empleos, la exclusión que esto origina, esto es lo que nos tiene que dar el desafío de un crecimiento económico con inclusión social y con cohesión social. Entonces, y además, para nuestra región, ¿qué es lo que opinamos nosotros? Que estas políticas públicas deben ser políticas estructurales, no pueden ser políticas, ¿cómo explicar? Políticas coyunturales o políticas que respondan a un gobierno y que luego al otro gobierno puedan terminar. Por eso la seguridad es tan importante, porque además aquí se habló también de la credibilidad, la confianza, y creo que esa es la construcción del nuevo pacto social, respetando los valores, porque además, para nosotros, es cierto que no hablamos del tema ambiental, porque evidentemente el tema ambiental tiene que ver con la transición justa, no todos los países estamos en las mismas condiciones, pero también hay muchos temas como las cadenas de valor, cómo se respetan los derechos laborales, cómo se debe garantizar en esas cadenas globales de producción, que son empresas transnacionales, cómo es este fenómeno. O sea, tenemos mucho trabajo para hacer y para construir, pero creo que en una gran mesa de diálogo, y cada país debe construirlo. Cada país debe construirlo, esa mesa de diálogo. Ese es nuestro aporte a lo que ya estuvimos hablando. Gracias. Gracias, señora Pujadas. Me interesa mucho este tema de la mesa de diálogo y cómo podemos apoyar este tipo de proceso en los países de la región. Señora Uribe, por favor. Gracias. Yo creo que es extremadamente importante tener en cuenta que este tipo de foros, y lo quiero volver a repetir porque ya lo dije al principio, este tipo de foros es clave. Creo que tenemos que estar hablando, tener una mesa de diálogo abierta entre todos los actores de la sociedad, la sociedad civil, el gobierno, el sector privado, de todos los tamaños, ¿no? Estamos hablando del sector privado, incluye las micro y pequeñas empresas. Entonces creo que todos y todas las cadenas de valor, todos deberíamos estar en la mesa, porque lo último que hemos visto es un push, un impulso de parte de algunos a excluir algunos actores en las mesas de diálogo, donde se discuten las políticas públicas, donde se discuten muchos temas. No queremos que eso pase porque todos tenemos que movernos hacia adelante, construir la sociedad juntos, que estemos el sector privado de la mano con la sociedad civil, de la mano con los gobiernos para crear y para generar una mejor vida y una mejor sociedad para todos en la región. Gracias, señora Uribe. Muy interesante también. Señora Calderón. Sí, creo que esta voz de un nuevo pacto social, un nuevo contrato social es de hace un tiempo, es una de las banderas de la sociedad civil y pensado justamente en toda esta polarización y la fragilidad que hay dentro de la sociedad y de las propias instituciones del Estado. Entonces, pensar en un nuevo contrato social pasa por escribir nuevas narrativas, pero esforzarnos por reconstruir el tema de las confianzas. Primeramente, creo, avanzar hacia tener espacios habilitantes para todo el mundo, para sociedad civil, donde podamos nosotros también sentir que vivimos en ambientes libres, donde podemos expresar nuestras propias voces y construir de manera equitativa, diría yo, en colaboración, este nuevo contrato, reconociendo que han surgido también nuevos socios importantes, nuevas voces importantes que debemos considerar al momento de sentarnos en una mesa de diálogo. Gracias, señora Calderón. Y como mencionó la señora Uribe, este tipo de foro, ¿no? Es clave para seguir el diálogo y podemos agradecer a la OEA por patrocinar este tipo de foro y invitarnos a participar y me gustaría hacer más de este tipo de foro, incluyendo desde el Banco Mundial. Y usted, señora Calderón, mencionó la fragilidad social, que es un tema también
que todos ustedes han mencionado en una forma u otra. Y quisiera también enfatizar el tema de la dignidad. Creo que escucho altamente o claramente que ustedes panelistas vean el tema de la dignidad como importante, como parte del proceso de desarrollo económico. Esto fue también una palabra que usaron muchos durante las protestas sociales de 2019. Quisiera ver si hay alguna otra persona que quisiera intervenir. Parece que no todavía. Entonces, tal vez última pregunta sobre ejemplos de las políticas win-win, ¿no? Donde ahora, como hemos discutido, el espacio política es un poco limitada en algunas partes de la región. La fragilidad social crea riesgos, ¿no? Para los gobiernos que tal vez que gente va a ir a la calle, ¿no? Si no están de acuerdo con las políticas. El espacio fiscal está muy limitado dado el endeudamiento de los estados, aún más después del COVID. ¿Cuáles son algunos ejemplos que ustedes vean de políticas públicas donde hay más ganadores que perdedores, o donde los gobiernos pueden compensar a los perdedores para que apoyen a la reforma? Y estoy pensando en el tema de la digitalización, ¿no? Es decir, los servicios públicos digitales que los gobiernos pueden ofrecer. Y hemos visto en la región que esta prioridad no depende del gobierno del turno. Es algo donde hay un consenso, ¿no? De que hay que avanzar y implementar este tipo de reforma. No sé si ustedes ven otros ejemplos de políticas win-win, ¿no? Donde son fáciles de identificar y no vamos a tener mucha oposición social. ¿Algunas ideas con respecto a la política económica en este sentido, tal vez? Señora Uribe, por favor. Yo creo que es muy, muy importante que los gobiernos, o sea, sabemos que la pandemia ha traído unas cargas muy fuertes para todos los gobiernos de la región a nivel económico. Y también sabemos que muchos necesitan hacer reformas al sistema tributario de sus países, porque en muchos casos la carga más fuerte, pues en la región nuestra hay una carga muy fuerte tributaria para todos, para empresas, para ciudadanos. Y creemos que es importante balancear esas cargas y evitar que haya evasión de impuestos, que es uno de los grandes problemas de la región. Hay evasión de impuestos y hay informalidad, y la informalidad genera evasión de impuestos. Entonces, creo que esos son dos temas muy importantes, y lo que hay que hacer es trabajar muy de la mano con las empresas, con el sector privado que genera empleos, que tienen unas cadenas de valor inmensas, o sea, inimaginables, porque mucha gente, por ejemplo, no sabe que una empresa como la que yo represento, PepsiCo, es una empresa que empieza en el campo con los agricultores más pequeños y termina en la mesa o en la casa. Nosotros producimos alimentos y bebidas. Y tenemos unas redes de agricultores inmensas, y también invertimos en la agricultura de la región. Entonces creo que es muy importante que las cargas tributarias se balanceen, que no se recarguen sobre unos u otros, y que la informalidad se acabe. Nosotros por eso, empresas como la nuestra, generamos formalidad, porque entre los agricultores con los que nosotros trabajamos, nosotros tenemos un sistema de vetting
muy estricto donde nos aseguramos que estos agricultores que nos proveen nuestros productos estén con todas las regulaciones al día, que tengan permisos, que las tierras tengan sus títulos de tierras. O sea, nos aseguramos de todo eso. Creo que eso es una de las cosas que nosotros como empresas, como sector privado, podemos aportar. Mostrar los ejemplos de best practices de lo que nosotros hacemos y compartirlos con empresas locales que a veces de pronto no tienen todos estos guardrails en su lugar y trabajar con el gobierno para ayudar a regular eso. Pero es muy, muy importante lo que digo yo del tema fiscal. Totalmente de acuerdo, señora Uribe, y este es un enfoque grande y importante para el Banco Mundial en América Latina. Y difícil también, ¿no? Porque hemos visto algunos ejemplos cuando llega la propuesta al Congreso o a la calle y hay problemas. Entonces tenemos que pensar cómo hacerlo mejor. Y la informalidad también, otra característica de la región. Y es notable que la región tiene tasas de informalidad casi al mismo nivel que África subsahariana, ¿no? Que es sorprendente. Quisiera mencionar, perdón, señor Cepeda, sí, solamente quería mencionar que el Banco Mundial está patrocinando un taller, un diálogo parecido sobre la informalidad en las próximas semanas. Sí, señor Cepeda, y después hay un... perdón, Marta tenía la palabra. Las mujeres primero. Muy bien, perdón, no puedo ver todas las personas a la misma vez. ¿Quién quería hablar? Disculpe, señor Telercio, tiene alguien pidiendo la palabra. Ok, perfecto. Señor Fiao de la República Dominicana, creo, ¿no? Sí, señor Fiao, por favor. Señor Fiao de la República Dominicana, ¿nos escucha? No sé si puede conectar, pero estaba en la lista. Ok, está ahí. Señor Fiao. Parece que hay un problema técnico. Aquí está. ¿Ahora? Perfecto. Usted tiene la palabra. Buenas tardes, muchas gracias. Quería compartir algunas reflexiones con ustedes, ¿verdad? Entonces, la delegación de República Dominicana desea en primer lugar agradecer al director regional para América Latina y el Caribe para Finanzas y Desarrollo del Banco Mundial por la moderación de este diálogo sobre crecimiento económico e inclusión social, así como a los demás panelistas por sus valiosas presentaciones. Para lograr crecimiento económico e inclusión social, República Dominicana ha ido trabajando en una serie de políticas, planes y acciones a mediano y largo plazo, entre las que se destacan la Estrategia Nacional de Desarrollo, la recién lanzada Estrategia Nacional de Competitividad y el desarrollo de las alianzas público-privadas, para citar algunas. La Estrategia Nacional de Desarrollo abarca el ejercicio del sector público nacional y local con relación a sus funciones de regulación, promoción y producción de bienes y servicios, así como la creación de las condiciones básicas que propicien la sinergia entre las acciones públicas y privadas en procura de la provisión de infraestructura y servicios públicos de calidad. En lo que respecta a la promoción de la inversión privada mediante el modelo de alianzas público-privadas, el Estado invita al sector privado local e internacional a participar en proyectos con el claro objetivo de contar con su experiencia, sus conocimientos, sus equipos y su tecnología, garantizándoles la institucionalidad necesaria para la suscripción de contratos transparentes y generando un clima favorable de inversión y de seguridad jurídica. Nuestra Estrategia Nacional de Competitividad procura potenciar la creación de proyectos empresariales y así convertir a nuestro país, además de un destino turístico, en uno de los países más competitivos del mundo, visibilizando las ventajas competitivas que posee y reconociendo los desafíos que debe asumir, incluyendo los referentes al COVID-19. Otro aspecto muy importante a tomar en consideración para lograr un crecimiento económico con inclusión social es la necesidad de impulsar la productividad, el crecimiento y la transparencia a través de la transformación digital.
En este sentido, entendemos que la actual crisis económica y sanitaria ha puesto de manifiesto la necesidad imperante de promover el uso de las tecnologías para acelerar el proceso de transformación digital de los servicios públicos, por lo que el modelo de asociación público-privada resulta una salida conveniente para propiciar la adecuada transparencia y fácil acceso de los usuarios, aprovechando la financiación, tecnología e innovación de parte del sector privado, impulsando así la creación de empresas, generación de empleos y crecimiento económico. Por otra parte, consideramos que para aprovechar las tendencias mundiales a través de una nueva agenda comercial hemisférica, es imprescindible el trabajo mancomunado de todas las instituciones que promueven la inversión en la República Dominicana, a través de la celebración de acuerdos de cooperación y memorandos de entendimiento para el desarrollo de actividades de colaboración, intercambio de información y desarrollo de proyectos, programas y planes de trabajo. Todo ello con el propósito de garantizarles al sector privado un clima favorable de inversión y seguridad jurídica. Finalmente, en relación con la transformación de la infraestructura necesaria para consolidar el crecimiento económico, entendemos que se necesita fomentar ese modelo de alianza público-privada frente a las limitaciones presupuestarias que actualmente tiene el Estado. Esto permitiría ejecutar los proyectos e iniciativas públicas con la financiación, operación y mantenimiento por parte del sector privado y así enfrentar el déficit de infraestructura de calidad que históricamente enfrenta nuestro país y por consiguiente contribuir con la dinamización de la economía y la creación de empleo. Muchas gracias, señor moderador. Muchísimas gracias, señor Fiallo. Realmente interesante y muy útil. Hay muchos puntos en común, ¿no? que han mencionado los panelistas. Y me alegro que usted mencionó también el turismo y la importancia de diversificar este sector que está siendo golpeado fuertemente, ¿no? En el Caribe y en América Central y, bueno, en todo el mundo. Bueno, gracias, señor Fiallo. Creo que es un representante de Grenada también quería intervenir. No sé si sigue ahí, no la veo ahora en la lista, pero si el representante de Grenada quisiera tomar la palabra, por favor. Ok, señora Steele. You hear me? Yes, we can, Mrs. Steele. We can hear you. Please go ahead. I just wanted to say that the pandemic has negatively impacted many of us, especially small, vulnerable economies like ours. Grenada experienced 5 years of economic growth at an average of 3.1% through prudent fiscal management, but growth slowed to negative 8% and moderately rose during 2021. And I want to stress the point that it is like at times like these that collectivity and integration is important. The need for multilateral advocacy in respect of financing for development is of utmost importance. And I would like to say that we hope that regional organizations such as the OAS can play a great role in multilateral undertakings and assist in advocacy for small states like ours. We also believe that strengthening the public sector is important, and public sector private collaboration is also vital. That's my contribution, and that's what I wanted to say on behalf of Grenada. Thank you very much, Ms. Steele. We appreciate your contribution in bringing the point of view of the small island states and small states in general, particularly in the Caribbean, which is really actually one of the hardest hit parts of the Latin America region, and also raising the point about development finance and what more can be done in that respect. Thank you very much. I don't see, no veo otra persona en la lista y creo que ya hemos sobrepasado la hora de la sesión. Así que creo que si no hay alguien más que quiere hablar, voy a ir cerrando la sesión. Último chance. Señora Ceballos.
Gracias, Robert. Disculpe que yo tenía un poco mala señal y no pude opinar en el tema del contrato social, y solo quería enfatizar algunas cosas porque coincido con lo que fue mencionado, pero creo que eso, la construcción de un nuevo pacto pasa por una visión de futuro compartida, y que a eso deben contribuir nuestros estados con estos diálogos multiactores y considerando las opiniones y los intereses, ¿no? de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestros países, y ahí tienen que hacer equilibrios de poder y tratar de que las personas más vulneradas tengan un sitio para expresar esos intereses, y que quienes tienen más poder también tengan que ceder, ¿no? Y ahí creo que está el gran reto para nuestros países, para que podamos fortalecer la democracia, se mejore en esta calidad, y que haya más participación ciudadana y más transparencia en lo que hacemos todos, ¿no? Eso nada más, Robert. Gracias. Gracias, señora Ceballos. Y me impresiona cómo el tema de la gobernanza ha surgido. Creo que en cada parte de este panel, obviamente clave para el desarrollo económico e inclusión social también. Bueno, quisiera cerrar por agradecer la presidencia del proceso de cumbres y a la Secretaría de Cumbres de las Américas por su confianza y por ofrecer este espacio. Asimismo, quisiera agradecer a todos y todas los participantes del diálogo, las delegaciones ante el GRIC, las instituciones del GTCC, así como las y los representantes de la sociedad civil y los actores sociales, el sector privado también. Esperamos que las ideas, propuestas y recomendaciones abordadas en este diálogo pueden contribuir a enriquecer las discusiones de los estados en el proceso preparatorio para la 9ª Cumbre de las Américas. Y de mi parte, realmente muchísimas gracias. Gracias por aguantar mi Spanglish, y asegúrense que voy a llevar estas ideas también a mi jefe y mi equipo de liderazgo dentro del Banco Mundial para ver qué más podemos hacer sobre todos estos puntos que ustedes han discutido y mencionado hoy. Ha sido increíblemente rica la discusión, y gracias de nuevo a todos, gracias a todos los participantes, y que todos tengan un muy buen día. Gracias y hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias para todos y todas.